Tercer día del primer Congreso Internacional en Educación Inclusiva. Soy la doctora Dina Elizabeth Cortescos y saludo con aprecio a todos quienes nos siguen a través de las diversas plataformas como Zoom o el Facebook Live oficial de la Facultad de Filosofía y Letras. Por supuesto, agradecemos a quienes nos siguen a través de diversos países y, por supuesto, del interior de la República Mexicana. Antes de comenzar, me permito brindar información importante a nuestros espectadores con la finalidad de mantener una conferencia exitosa. Les solicitamos de la manera más atenta mantener su micrófono y cámara apagados durante la conferencia. No obstante, la interacción con nuestra expositora será llevada a cabo a través del chat de esta aplicación. Será a través del mismo donde podrán compartir sus preguntas, dudas o felicitaciones, mismas que serán compartidas con nuestra ponente al final de esta conferencia. Sin más preámbulo, me permito presentar a nuestra expositora magistral del día de hoy, la doctora Silvia Patricia Aquino Zúñiga, quien presentará la ponencia titulada El impacto del COVID-19 en personas con discapacidad pertenecientes a instituciones de educación superior. A continuación, una breve semblanza de nuestra expositora magistral. La doctora Aquino Zúñiga es doctora en Ciencias de la Educación por el Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior de la Universidad de La Habana, Cuba. Actualmente se desempeña como investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Cuenta con diversos reconocimientos, tales como el perfil PRODEP, el Sistema Nacional de Investigadores en el nivel primero, también con el registro del CONACYT de evaluadores acreditados y el Sistema de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. Es evaluadora de comités interinstitucionales para la evaluación de educación superior, del Programa de Formación Docente en Educación Media Superior PROFORDEMS, del Programa de Desarrollo Profesional Docente PRODEP, evaluadora de proyectos de investigación CONACYT y dictaminadora de artículos en revistas nacionales e internacionales. Es líder del Cuerpo Académico Consolidado, Investigación e Innovación Educativa. Sus líneas de investigación son evaluación educativa, investigación e innovación en contextos formales e informales. Ha participado como responsable y colaboradora en proyectos con financiamiento externo como CONACYT, fondos mixtos, Sistema Nacional de Educación a Distancia, INE-CONACYT, Unión Europea, entre otros. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Quebec, Montreal, Canadá, también en la Universidad de DePaul de Chicago, Illinois. También en los Institutos Tecnológicos de Estudios Superiores de Monterrey y de Sonora, así como en la Universidad Autónoma de Yucatán. Pertenece a la Red de Investigadores en Investigación Educativa, la Red de Comunidades para la Enseñanza y el Observatorio Regional para la Calidad de la Educación Superior, Oracle. Ha publicado libros, capítulos de libro, artículos relacionados con la evaluación del profesorado e instituciones educativas, inclusión educativa y logros académicos y liderazgo educativo. Doctora Silvia Patricia Aquino Zúñiga, bienvenida. Es un honor para nosotros contar con su presencia. El espacio es todo suyo. Muchas gracias, doctora Dina.
La verdad, muy buenos días a todos y felicito a la Universidad Autónoma de Chihuahua por este Congreso Internacional de Educación Inclusiva, cuya temática realmente me parece muy importante, sobre la nueva normalidad, la era post-COVID-19 en entornos escolares inclusivos. Agradezco la invitación de la universidad y en especial de la doctora Dina Elizabeth. Y bueno, pues sin más preámbulos, si me permiten compartir la pantalla, voy a iniciar la presentación. ¿Sí? Me dicen si pueden ver la presentación. ¿Sí la pueden ver? ¿Me indican si se puede ver la presentación? Sí la podemos ver. Ah, Sí, ok. doctora. Muchas gracias, muy amable. Bueno, pues el día de hoy el tema que les voy a presentar es el impacto del COVID-19 en personas con discapacidad en educación superior. ¿Sí? El contenido que voy a abordar pues está basado principalmente en informes y de documentos oficiales como la UNESCO, el IESALC y entre otros. Y haré de manera muy general, una acotación sobre los términos de inclusión, discapacidad y equidad. Daré algunas cifras muy generales sobre la discapacidad en cifras a nivel mundial, América Latina y México, ¿sí? Y sobre todo aquellos factores exógenos y endógenos que impactaron en estudiantes con discapacidad en el nivel superior. Y posteriormente, bueno, voy a presentar los retos y desafíos que nos deja el regreso a la normalidad para concluir con algunas reflexiones y propuestas. Entonces, sobre los términos de inclusión, discapacidad y equidad, bueno, primero que nada, es importante no olvidar que la inclusión educativa desde la perspectiva de la UNESCO se refiere a atender a grupos vulnerables o diversidad en aspectos de raza, situación económica, clase social, origen étnico, idioma, religión, sexo u orientación sexual, aptitudes, discapacidad y migrantes. Con respecto a los términos de inclusión y equidad de estos grupos vulnerables, pues se refiere por una parte al proceso de identificar y responder a toda esta diversidad, a reducir la exclusión en la educación, ¿sí? De tal forma que esa equidad permita el acceso, la participación, el aprendizaje y la permanencia en el contexto educativo, en todos los niveles. Pero lograr esta equidad involucra cambios y modificaciones en la estructura organizativa institucional, en contenidos, en estrategias y, por supuesto, la participación de todos los actores involucrados, el personal administrativo, profesores, estudiantes, padres de familia y la sociedad. Con respecto a la definición de discapacidad, ¿sí? A veces definir la discapacidad se torna un poco difícil. Sin embargo, se presentan las que sirven como referente para la emisión de leyes, decretos, políticas a nivel internacional. Se presenta la definición que hace la Comisión de Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud y en México, aunque cada país tendrá algunas acotaciones o especificidades. Y tenemos que la Comisión de Derechos Humanos hace referencia a la discapacidad física, mental, intelectual, sensorial, que imposibilitan o dificultan la participación plena en la sociedad. Sin embargo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, clasifica esta discapacidad en 5 subgrupos. A su vez, clasifica esta discapacidad en 5 subgrupos para ver, oír, hablar, comunicación y comprensión del lenguaje y discapacidad sensorial y de comunicación. A su vez, cada grupo tiene subgrupos de discapacidad.
Entonces tenemos que la discapacidad para ver tiene a su vez 110 subgrupos, para oír 120, para hablar 130 subgrupos, incluida la mudez. Comunicación y lenguaje 131 y la sensorial 199. Entonces, esta clasificación y subclasificación pues hace difícil ubicar a las personas con discapacidad u otras afecciones. Por ejemplo, tenemos el caso de los niños con síndrome de Down, donde su condición es genética, no es de discapacidad. Y bueno, en México, la Ley General de la Discapacidad la clasifica en física, sensorial y mental. Con respecto a la discapacidad en cifras, tenemos que las cifras van en aumento, ¿sí? A nivel mundial tenemos que hay 1.000 millones de personas con discapacidad y de estas personas con discapacidad, el 80% vive en países en desarrollo. 1 de cada 3 niños no asiste a la escuela y menos del 50% tiene empleo. En América Latina y el Caribe, el 14% de la población tiene alguna discapacidad. 15% de los niños no asiste a la escuela y 1 de cada 2 personas con discapacidad no tiene empleo. En México, por ejemplo, las cifras indican que el 4.9% de la población tiene alguna discapacidad, hay más mujeres que hombres y las tasas de empleo son muy bajas, así como la asistencia a la educación superior. Por ejemplo, un dato sobre las personas con discapacidad visual, de acuerdo al INEGI, indican que el grado promedio de escolaridad es de 4º año escolar, de acuerdo al censo 2010, aunque esta cifra de estudiantes con discapacidad visual en el nivel superior, pues ha ido aumentando, ¿sí? Poco a poco. Y con respecto a la discapacidad en México, tenemos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, hace una distinción entre deficiencia y discapacidad. La deficiencia se refiere al órgano o parte del cuerpo afectado y la discapacidad es consecuencia de esa deficiencia. A partir de esta acotación, en su censo 2020, clasifica acorde a la dificultad para la actividad. Y tenemos que esa dificultad para la actividad está con respecto a caminar, subir o bajar, ver aún usando lentes, oír aún usando algún aparato auditivo, para bañarse, vestirse o comer, recordar o concentrarse, hablar o comunicarse. La discapacidad motriz y visual siguen siendo las cifras más altas a nivel mundial y en México. Esta clasificación del INEGI nos refleja la gran complejidad de clasificar la discapacidad y esta dificultad incide en la promulgación de leyes que quedan en el plano general y no por especificidad de cada discapacidad. Con respecto al impacto del COVID en personas con discapacidad en el nivel superior, bueno, la UNESCO, ¿sí? En el reporte que hace la UNESCO me voy a concentrar en los estudiantes, los profesores y el sistema educativo en general. Con respecto a los estudiantes, el cambio, pues ya sabemos que el cambio de una modalidad presencial a en línea tuvo costos y cargas financieras muy fuertes, principalmente en lo referente a la infraestructura tecnológica para recibir clases a distancia. Y esto fue en general, no específicamente para las personas con discapacidad, pero sí en lo general. Esto afectó obviamente la salud mental con sus consecuencias de depresión, miedo, angustia, pensamientos suicidas. La perspectiva laboral de los recién graduados se vio muy afectada fuertemente. Pues, ustedes saben que el aspecto económico se cerró y muchos egresados o recién egresados, pues obviamente no tuvieron oportunidad de emplearse. Por otro lado, la movilidad internacional y nacional no fue posible.
Y con respecto a los docentes, pues ya sabemos que también se evidenció la falta de habilidades y competencias digitales para la enseñanza en línea, porque hubo poco tiempo de capacitación para el cambio de modalidad. Muchos siguieron con su enseñanza presencial, pero ahora en línea, es decir, sin hacer uso y sacar ventaja de los recursos tecnológicos para la enseñanza. Hubo una carga excesiva de trabajo, de actividades y también hubo problemas de conectividad y en algunos casos de la falta de recursos como equipo de cómputo, las cuales se tenían también que compartir con la familia, con miembros de la familia. Y bueno, ya en general a las instituciones, uno de los principales problemas fue el retraimiento de la demanda, la cual bajó terriblemente, tanto en las universidades públicas como privadas. En México hay casos de escuelas privadas que tuvieron que cerrar debido a este retraimiento de la demanda. La pandemia incidió en la retención y permanencia de estudiantes, es decir, aumentó la cifra de bajas temporales y definitivas en el ciclo escolar, lo que impacta obviamente en la deserción o abandono. Aún después de la pandemia sigue latente ese riesgo de abandono escolar. Y por supuesto, el financiamiento de la educación se vio reducido muchísimo, afectando las diversas áreas como investigación, movilidad, vinculación, etcétera. Con respecto a la accesibilidad, podemos decir que uno de los impactos más visibles de la pandemia fue el acceso a la educación, la cual tuvo factores exógenos y endógenos. Y dentro de estos factores exógenos está la brecha digital, la cual es definida como la separación que existe entre las personas, comunidades, estados, países que utilizan las tecnologías de la información y comunicación como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan, no saben cómo utilizarlas, ¿sí? Entonces, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de acuerdo a este organismo, la mitad de la población en el mundo se conecta a Internet y esta población se encuentra en los países desarrollados. El resto se encuentra en países en desarrollo y no cuenta con Internet. Las causas se deben a que la conectividad es insuficiente o mala, el costo y las barreras como la edad, género, discapacidad, nivel económico y la geografía, ¿sí? Y bueno, de acuerdo a este mismo organismo, se dice que se conectan más hombres residentes de las ciudades, ¿sí? En este gráfico podemos apreciar que los países con mayor y mejor conectividad se encuentran en Europa, América del Norte, Asia y África como los países con menor población con conectividad, ¿sí? Y en esta otra gráfica tenemos por regiones en América Latina y el Caribe. En esta última se percibe que la conectividad se realiza principalmente por dispositivos móviles y no por internet en casa. Entonces, ahí podemos ver claramente esa brecha digital entre los países desarrollados y los países desarrollados. Y que obviamente afectan muchísimo más a las personas con discapacidad y a los estudiantes que viven en zonas rurales o personas en situación de pobreza. En México, de acuerdo con la Unidad Social de Inteligencia, el 40% de nuestra población carece de acceso de Internet. Y el índice de desarrollo tecnológico hace referencia al uso y al acceso, uso y conocimiento sobre las TICs. La clasificación es de alta, medio bajo y bajo. Y bueno, en el mapa podemos apreciar que Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Guerrero se ubican en los estados con más bajo índice de desarrollo en TIC. Y bueno, los estados con mejor conectividad están obviamente en el norte y Quintana Roo, Monterrey. Esta situación impacta definitiva a estudiantes en zonas rurales con discapacidad y en situación de pobreza.
en el acceso a la educación, ya que la comunicación es muy limitada, el acceso a Internet es a través de fichas prepago y se carece de equipos de cómputos. Se hizo evidente la falta de competencias y habilidades digitales, la pésima conectividad impedía el acceso a videoconferencias y conectarse a la plataforma. Y sobre todo, también se hizo evidente que las personas que viven en zonas marginadas pues carecían de equipos de cómputo y el medio para comunicarse para conectarse era a través del celular. Y dentro de los factores exógenos me refiero a aquellos causados por factores internos, es decir, los relacionados con los actores involucrados, en este caso con las habilidades y competencias digitales tanto de profesores como de estudiantes, el diseño instruccional de los docentes y algunos aspectos administrativos. En esta gráfica podemos apreciar el impacto de la pandemia en el mundo y en Iberoamérica. Y vemos que la conexión a Internet, el mantener un horario regular y las preocupaciones económicas fueron los impactos más altos. El aislamiento social fue menor en Iberoamérica que en el resto del mundo, tal vez por cuestiones culturales, donde en estos países hay más apego familiar. Con respecto a la discapacidad en las universidades, voy a presentar algunos datos de un estudio realizado por la Fundación Universia en 2021. Esta Fundación Universia es de España, ¿sí? Y también participó la Fundación 11, que está enfocada a personas con discapacidad visual, el Real Patronato también, el Real Patronato sobre la discapacidad también participó en este estudio, entre otras organizaciones. El estudio se realizó con una metodología cuantitativa a través de encuestas en líneas. Colaboraron 61 de 80 universidades de las comunidades autónomas de España. Participaron universidades públicas y privadas. 1.860 estudiantes con discapacidad contestaron la encuesta y el cuestionario para estudiantes con discapacidad constó de 49 preguntas cerradas y 7 preguntas abiertas distribuidas en 11 bloques. Datos generales, acceso, percepción sobre el grado de inclusión, contacto y relación, barreras de accesibilidad, necesidades de ayuda, adaptaciones, pertenencia de educación de estudiantes con discapacidad en asociaciones, universidades, relaciones sociales, educación en línea y aspectos de mejora. Se presentan los datos más relevantes con respecto a la percepción que tienen los estudiantes con discapacidad sobre los profesores y a su condición como estudiantes. Y aquí vemos que con respecto a los profesores, a pesar que la institución realizó adaptaciones tecnológicas para enseñanza en línea, los estudiantes con discapacidad opinan que los profesores tienen poco conocimiento de sus necesidades con respecto a la accesibilidad y adaptaciones de materiales y sobre todo los exámenes, ¿sí? Y consideran que, bueno, desconocen los profesores las barreras arquitectónicas, esta adaptación de materiales con respecto a asignaturas, actividades y prácticas, los materiales didácticos, los exámenes y sistemas de evaluación, entre otros. Y con respecto a los estudiantes, cómo se perciben ellos, los estudiantes con discapacidad, tenemos que se han sentido discriminados tanto por sus profesores como por alguno de sus compañeros. Enuncian problemas con el profesorado ante la falta de respeto, actitud y atención a sus necesidades, así como la falta de exámenes adaptados y adaptación curricular. La gráfica de la derecha presenta los motivos por los que los estudiantes acuden a los centros de atención en sus universidades y llama la atención la solicitud de adaptaciones curriculares y sobre los derechos. Y enuncian esos problemas con el profesorado. Los recursos tecnológicos más utilizados
durante la enseñanza en línea fueron el Zoom, el Zoom, Classroom, Edmodo, Microsoft Teams, y los medios más utilizados para comunicarse fueron el celular, el correo electrónico y las videoconferencias. ¿Y cómo entiende la institución un programa de adaptación dirigido a estudiantes con discapacidad? Bueno, en España lo que hacen es tener asientos reservados en las aulas, tener mobiliario adaptado, ampliación de textos, grabación de las clases, acceso a pizarras y tarimas, intérpretes de lengua de signos, transcripción en braille, textos de soporte en audio. Y bueno, y esta gráfica pues nos muestra un poco el tipo de estudiantes con discapacidad que tienen en esas universidades. Aunque no había una gráfica que dijera específicamente cuáles eran los estudiantes con discapacidad, qué tipo de estudiantes y con qué tipos de discapacidad había. Y bueno, con respecto a los retos y necesidades, este estudio y los reportes de los diversos organismos sobre el impacto de la pandemia en educación superior evidencian definitivamente retos y desafíos que debemos afrontar, ¿sí? Y bueno, con respecto al profesorado, pues es necesario también realizar un diagnóstico de la planta académica que cuenta la institución. ¿En qué sentido? Con respecto a las condiciones del profesorado, como la edad, antigüedad y condiciones de salud, porque también nos vimos afectados por esta pandemia. Este regreso a la nueva normalidad no será la misma y la enseñanza apunta a nuevas modalidades como la híbrida y nuevos modelos como el aula inversa, por mencionar algunos. Esto implica conocer y reconocer las condiciones de la planta docente que pueda adaptarse a esta nueva modalidad de enseñanza. Los docentes también requerimos de atención, sobre todo aquellos que por edad tienen padecimientos crónicos como la diabetes, la hipertensión, y bueno, para muchos de los docentes este cambio de modalidad y el uso de las tecnologías les causó también mucho estrés, fatiga, angustia, etcétera. Entonces, hay que también analizar si toda nuestra planta académica está en estas condiciones para esta nueva normalidad. En nuestra institución, por ejemplo, aumentó el número de profesores que solicitaron su jubilación, ¿sí? Entonces, esto también nos indica, pues, cosas que se tienen que pensar con respecto a la planta docente, en donde se tiene que enfatizar las capacitaciones. Y con respecto a las sugerencias para los estudiantes, bueno, las condiciones de equidad es un asunto pendiente aún. Es necesario conocer las condiciones de los estudiantes sobre los recursos con que cuentan en casa, fomentar las competencias digitales, implementar las clases híbridas, todo bajo el diseño universal de aprendizaje. Ya vimos en los días anteriores una presentación sobre lo que es el diseño universal de aprendizaje, y esto se tiene que aplicar, se tiene que capacitar a los profesores. Se requiere de capacitación, de recursos, de apoyos personalizados para hacer evaluaciones diferenciadas y sobre todo fomentar las habilidades de autorregulación y autoaprendizaje en los estudiantes. Tienen que aprender a organizar sus tiempos, a ser más autodidactas. Hay que fomentar la disciplina de trabajo y la independencia en la medida de lo posible. La equidad implica mejorar aspectos de infraestructura, la accesibilidad y las habilidades. De infraestructura tecnológica, pues obviamente crear esa infraestructura necesaria de telecomunicaciones, redes, computadoras, acceso a internet, y esto queda en manos del Estado. Si no se mejoran esas condiciones de infraestructura tecnológica, pues de nada va a servir que los maestros y los estudiantes tomemos cursos y desarrollemos las habilidades digitales si la conectividad no nos va a permitir tener las clases.
La accesibilidad, bueno, contar con el acceso a los servicios que ofrece la tecnología, materiales de diseño universal, evaluación diferenciada, adherirse al tratado de Marrakech, es decir, divulgación de la ciencia basada en el diseño universal. Y aquí es importante ya la edición de libros, materiales, guías que también se puedan hacer en diferentes formatos, y audiolibros, por ejemplo, sobre todo enfocado a los estudiantes con discapacidad visual. Pasar a braille no es la solución, lo que se requiere es audiolibros, ¿sí? Y con respecto a las habilidades que tanto docentes como estudiantes tenemos que desarrollar, pues son esas habilidades y conocimientos para hacer el uso adecuado de la tecnología. Y obviamente esto requiere una capacitación, adestramientos, documentación, la asistencia a foros, eventos, etcétera, constante y permanente, ¿sí? Y bueno, ya a modo de reflexión, pues vemos que la pandemia evidenció y amplió la brecha digital y la equidad educativa. Es necesario fortalecer e impulsar más campañas de sensibilización hacia los estudiantes con discapacidad, ¿sí? Y hay que tomar en cuenta que el número de personas con discapacidad va en aumento por edad, por enfermedades crónicas. Tenemos una población infantil a nivel mundial de niños, una población infantil a nivel mundial que está en riesgo de discapacidad visual debido al aumento de la diabetes. Y también, bueno, pues de los adultos. Entonces, ya en este momento se visibilizó la exclusión en la inclusión social. ¿A qué se refiere esto? A que ahora ya estamos teniendo egresados de estudiantes con discapacidad, pero estos egresados con discapacidad necesitan insertarse al mercado laboral. Y no hay datos fidedignos de en dónde están laborando estos egresados, ¿sí? Y bueno, es necesario continuar con trabajos de sensibilización y políticas públicas que aminoren esta situación. Y con respecto a las propuestas, ¿sí?, de los grupos vulnerables, pues es necesario, una de las cosas que coinciden varios de estos organismos internacionales es sobre las bases de datos, que es necesario contar con bases de datos sólidas, confiables, donde, por ejemplo, en el caso de los estudiantes con discapacidad, realmente se tengan esos datos que evidencien el tipo de discapacidad y que se pueda encontrar fácilmente la información. Y no hay que olvidar que la inclusión educativa se refiere a grupos vulnerables y debe incluirse en las políticas educativas institucionales, ¿sí? Entonces, a partir de esa clasificación de grupos vulnerables, pues es necesario también identificarlos y hacer esas políticas institucionales para esos grupos vulnerables en específicos que a veces pasan invisibles ante nosotros. En nuestra institución, en la UJAT, por ejemplo, los grupos vulnerables que nosotros pudimos clasificar están principalmente en estudiantes que provienen de alguna lengua indígena, los estudiantes con discapacidad principalmente motriz y visual, y estudiantes, mujeres estudiantes, jefes de familia, ¿sí? Esos son los principales, y en menor grado los estudiantes con otra orientación sexual. Y es necesario tener políticas inclusivas para los diferentes grupos vulnerables, ¿sí? Es urgente realizar un diagnóstico de la población vulnerable que permita contar con mejores datos para crear esas políticas institucionales. Y bueno, con respecto al estudiantado con discapacidad, contar con esas bases de datos que reflejen claramente el tipo de discapacidad, ¿sí? Esto quiere decir que cada discapacidad es diferente y cada discapacidad requiere de adaptaciones específicas, ayudas específicas. Y bueno, es necesario que tanto los docentes
sepamos sobre los tipos de discapacidad y cómo ayudar a estos estudiantes. Y bueno, con respecto a la adaptación curricular, pues obviamente es indispensable capacitar con anticipación a los profesores sobre las características para saber qué materiales se necesitan adaptar y cómo hacerlos. En colectivo, los maestros pueden crear guías para la adaptación de materiales y que se cuente con los recursos tecnológicos. También en colectivo de profesores y especialistas en educación especial y diseño curricular, conceptualizar, comprender y operativizar qué se entiende por adaptación curricular y no solamente la adaptación de materiales, ¿sí? Es decir, si tenemos un estudiante con discapacidad visual que está estudiando una carrera de comunicación y hay asignaturas como diseño, fotografía, etcétera, hay asignaturas que no las va a poder cursar por la condición de su discapacidad, pero ¿qué asignaturas alternativas se le pueden ofrecer? E incluso qué salidas curriculares se le podrían ofrecer a este estudiante. A lo mejor no una carrera universitaria como tal, pero sí un técnico superior universitario. Pero obviamente esto requiere de modelos educativos, de hacer toda una reestructuración con respecto al modelo educativo y con respecto a las alternativas que se les pueden dar a estas personas con discapacidad. Por eso es importante el contar con especialistas sobre el tipo de discapacidad para que también puedan apoyar y aportar en esta adaptación curricular. Sabemos que la situación financiera de nuestras universidades pues es muy diferente a las universidades en países desarrollados. En los países desarrollados, en las universidades generalmente hay un centro de atención a estudiantes con discapacidad, con un espacio físico, y en ese espacio físico hay especialistas por el tipo de discapacidad. Y cada espacio físico cuenta con los recursos tecnológicos que apoyen a los estudiantes y a los profesores en la adaptación de materiales accesibles. Entonces, esas personas especialistas en una discapacidad, pues obviamente apoyan a los estudiantes y a los profesores. Aquí en nuestro contexto carecemos de centros de atención. Bueno, en algunas instituciones se carece de ese centro de atención a estudiantes con discapacidad como un espacio físico donde existan personas con esas especialidades. Y bueno, ya la inclusión educativa se ha estado dando poco a poco. Ya empezamos a tener nuestros primeros egresados de estudiantes con discapacidad, entonces es necesario ya empezar a realizar el seguimiento de egresados para saber en dónde están trabajando, cuáles han sido las dificultades para integrarse al mercado laboral y sobre todo cómo perciben ya una vez que están fuera de la institución esa inclusión educativa, si realmente se dio y los preparó para insertarse a la sociedad. Y bueno, en el aula, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en el aula? Bueno, en el aula, como profesores, nuestro trabajo es muy importante para sensibilizar a los compañeros. Pero si no somos sensibles a las necesidades de estos estudiantes con discapacidad, pues mucho menos podemos fomentarlo entre los compañeros como docentes y entre los compañeros entre alumnos. Entonces hay que capacitarnos en el día a día y aplicarlo en la adaptación de materiales y evaluaciones. Capacitarnos en el diseño universal de aprendizaje. ¿Sí? Es muy importante que nosotros como profesores fomentemos actividades de socialización entre los compañeros. Hay estudiantes con discapacidad que se quejan que los compañeros no los invitan a socializar en sus actividades y algunos ni siquiera quieren trabajar en equipo, sobre todo los estudiantes con discapacidad visual. Hay que detectar también a aquellos alumnos con problemas socioemocionales y canalizarlos a las instancias correspondientes y no dejarle solamente al tutor
que haga este tipo de situaciones. Y bueno, el conocer el diseño universal de aprendizaje para la adaptación de materiales implica también contar con tecnologías disponibles y saber cuáles son las páginas web, los cursos gratuitos que hay, etcétera. Y definitivamente aplicar la evaluación diferenciada. Y esto requiere innovación pedagógica, didáctica y evaluativa. Y a veces basta nada más con darle más tiempo al estudiante para hacer esas evaluaciones. Y no olvidemos de involucrar a la familia. La familia de los estudiantes con discapacidad juega un papel muy importante en la trayectoria académica. Si han logrado llegar al nivel superior los estudiantes con discapacidad, créanme que mucho se debe al rol de la familia en su desarrollo y trayectoria académica. Entonces, se puede integrar a los padres, hacer foros sobre cómo los padres pueden incluso orientar a los profesores en algunas cuestiones. Y bueno, de mi parte es todo. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado esta presentación. Recuerden que la inclusión educativa pues es algo permanente y que tenemos que, es un trabajo de todos y entre todos debemos avanzar. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Sin duda, un tema interesante y un tema que vale la pena considerar para comenzar a aplicar desde ya. Tenemos enseguida la sesión de preguntas. Tenemos por aquí muchas felicitaciones, doctora, colegas universitarios que nos acompañan desde Murcia, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Autónoma Juárez de Tabasco, también nos acompañan de Chiapas, del Instituto Tecnológico. Mucho apoyo y felicitaciones, doctora, para usted. Colegas también como la profesora Matilde, que hace alusión a su sustento en acuerdo a lo que ha presentado y definitivamente que necesitamos medidas emergentes para atender la inclusión. Hay por aquí una pregunta que presenta el profesor René Manuel y nos comenta que usted hacía alusión hacia unas universidades de primer mundo que tienen modelos inclusivos. ¿Cuáles serían estos modelos a los que podríamos aspirar? ¿Cuál sería uno de estos modelos, profesora? Sí, gracias. Gracias por la pregunta y muy interesante. De lo que me ha tocado ver cuando he ido a hacer estancias académicas, por ejemplo, en Canadá, Estados Unidos, España, en las universidades hay un espacio físico bastante amplio que dice, bueno, las palabras más o menos son lo mismo, atención a estudiantes con discapacidad. Y en esos espacios físicos hay módulos o cubículos, podríamos decir, ¿sí? Cubículos donde, de acuerdo a la discapacidad que tienen, a la población con discapacidad que tienen, están los módulos. Entonces, hay módulos que dicen discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad motriz, etcétera. Y dentro de cada cubículo hay personas especialistas en esa discapacidad, que cada cubículo cuenta con algún recurso tecnológico. Por ejemplo, el de la persona con discapacidad visual, pues tienen máquinas impresoras en braille, ¿sí? O escáneres parlantes para pasar de texto a audio algún material. Entonces, a ese centro llegan los profesores y los estudiantes para que les ayuden a hacer adaptaciones de materiales. Y si un maestro va a aplicar un examen y no sabe cómo adaptarlo, entonces se acercan a esa persona para que ya les apoye en eso. Eso es lo que yo he visto en las universidades como Canadá, Estados Unidos, España, que hay. Aquí en México, realmente desconozco de alguna universidad que tenga ese centro específico donde exista por diferentes
discapacidades, ¿sí? Gracias, doctora. Tenemos una participación más. Ok, ¿qué hace falta en países latinoamericanos para lograr esta inclusión? Pues definitivamente recursos. Ya vimos que la brecha digital es el problema más importante, ¿sí? Mientras no tengamos una conectividad de calidad, ¿sí? Pues definitivamente ni los maestros ni los estudiantes vamos a poder, poder incursionar o poder dar las clases en esta nueva modalidad que definitivamente yo creo ya llegó para quedarse, las clases híbridas, el uso de las tecnologías, ¿sí? Yo creo que sí algo quedó evidente es que hay muchas tecnologías y recursos que facilitan y ayudan la enseñanza. Entonces esto requiere un cambio pedagógico y didáctico. Se requiere, por una parte, esa cuestión de recursos tecnológicos, capacitación, tanto a docentes como estudiantes. Ya había yo mencionado que esta modalidad o la nueva modalidad que se va a venir, la híbrida, donde vamos a combinar presencial con distancia, pues también requiere que los estudiantes tengan autorregulación y que tengan esas habilidades para el autoaprendizaje, ¿sí? Y la capacitación. Para mí están los recursos tecnológicos, la cuestión de la conectividad, la capacitación y obviamente la sensibilidad de los profesores para que nos podamos, pues podamos nosotros aprender, estar dispuestos a tomar cursos de capacitación, a cambiar nuestra mentalidad. Perfecto. Doctora, tenemos muchas preguntas. Enriquecedor todo lo expuesto, nos comparten. Sin duda un tema que causa muchas preguntas. Doctora, por cuestión de tiempo vamos a tener que detener aquí, no obstante, hay sugerencias en el chat de compartir la información que usted presenta. También, ya que hay colegas que están elaborando tesis doctorales y les interesa complementar el material y por supuesto estar en contacto con usted. Asimismo, otros colegas que presentarán mañana a las 12 del mediodía un material didáctico en braille y que les gustaría muchísimo los pudiera acompañar para poder dar su punto de vista. Sin duda, doctora, Claro que sí. una gran aportación va a poder implementar, pero ¿nos podría compartir algún dato de contacto para que estas preguntas no queden aquí, sino que puedan los profesores directamente establecer esta comunicación con usted? Sí, claro, claro que sí. Déjenme checar. Bueno, en la diapositiva, voy a compartir la diapositiva. Si le están viendo, aquí viene mi correo personal, mi celular, Aquino Zúñiga, mi correo, S de Silvia, Aquino, Zúñiga con N, ZN, saquinosuniga@gmail.com y el celular 9931-604589. Y con gusto, le voy a pasar la presentación a la doctora Dina y ya, pues ya ella se encargará de presentarlo. Y si no, pues a través del celular o del correo, con gusto, se las comparto también. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a todos. Créanme que vamos a estar atendiendo todas sus dudas, sus comentarios. Los estamos considerando aquí en el área del chat. Estamos tomando sus nombres, pero si mantienen comunicación directa con la profesora Aquino, pues qué mejor, ¿verdad? Como quiera, se pueden dirigir con cualquier miembro del staff de este primer Congreso Internacional en Educación Inclusiva para aclarar o pedir los materiales, etcétera.
Y Pues claro que mañana procuraré estar en la presentación que también a mí me interesa esta parte de los materiales y todo, ¿sí? Procuraré estar. Muchísimas gracias. gracias, doctora. Me voy a permitir presentar un reconocimiento que le hacemos entrega desde aquí, desde la Universidad Autónoma de Chihuahua, y en agradecimiento a esta valiosa aportación voy a permitirme dar lectura. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, otorga la presente constancia a doctora Silvia Aquino Zúñiga por su destacada participación como conferencista magistral con el tema El impacto del COVID-19 en personas con discapacidad pertenecientes a instituciones de educación superior. Actividades realizadas dentro del primer Congreso Internacional en Educación Inclusiva, Nueva Normalidad, la era post-COVID-19 en entornos escolares inclusivos. Celebrado del 2 al 6 de mayo del 2022, la cultura como guía, la humanidad como destino. Firma el director de la Facultad de Filosofía y Letras y presidente del primer Congreso Internacional en Educación Inclusiva, el doctor Armando Villanueva Ledesma. Muchas gracias, doctora. No, a ustedes por considerarme y felicitarlos nuevamente por este congreso y esperamos que el próximo año volver a estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Así será, muchas gracias. Y antes de concluir, me permito recordar sobre nuestras mesas de trabajo que sucederán simultáneamente a las 10 de la mañana, hora Chihuahua. A través de los siguientes ejes temáticos que comentaré. En la mesa 1 podremos encontrar las políticas inclusivas en instituciones educativas. En la mesa 3 encontraremos las experiencias didácticas inclusivas y en la mesa 6 encontraremos las adecuaciones curriculares. Prioritario es destacar que se estará compartiendo una encuesta de satisfacción para que sea llenada por todo nuestro público espectador. Agradecemos su participación en esta dinámica y por supuesto en este magno evento. Sin otro particular por el momento, doy por concluido esta conferencia plenaria y nuestro tercer día del primer Congreso Internacional en Educación Inclusiva. Que sigan disfrutando de este evento. Gracias. Gracias. Adiós. Perdón, Dina, para quedarme a las siguientes mesas, ¿me puedo quedar aquí o tengo que conectarme con las otras ligas? Hay otras ligas, doctora. Bueno, cada mesa tiene su propia liga. Esta la puede encontrar en el programa que le compartí. Ahí viene el acceso. Ajá, se cuenta que dice mesa 3, por ejemplo, y viene la liga de Zoom y viene, por supuesto, ya nada más usted elegiría la temática. Ok, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Súper interesante. Gracias, doctora. Hasta luego, bye. Bye, bye.